luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. La paz de Dios sea con cada uno, en la esperanza que hayan tenido una buena semana, y así también la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de su programa A la Luz de la Verdad, está una nueva semana junto a ustedes. Desde la región metropolitana, nuestro pastor, que como siempre nos acompaña sábado a sábado y también en cada mensaje, vamos a pedirle que los pueda saludar a cada uno de ustedes. Pastor, por favor, que Dios lo bendiga. Amén. Como siempre, grato, estimados hermanos, tener esta oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios, con la esperanza, ¿no es cierto?, que pueda ser útil para ustedes el tiempo que dedican a escuchar nuestro programa. El Dios de paz los bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl están aproximadamente en los próximos días van a salir unos nuevos estudios para que los pueda también leer y compartir. Y si nos quiere escribir iglesiasiglo21@gmail.com, ahí están nuestras direcciones. Nos puede visitar tanto en San Rosendo, Almacea 17, como en el Monte, región metropolitana, también ahí en Yungay 036. Y la esperanza que cada uno pueda algún día compartir con cada uno de nosotros todos los días. Estamos todo el día sábado, en realidad. Si quieren, en cualquier momento va a haber un hermano presente para poder conversar de la palabra de Dios. Bien, antes de poder comenzar este programa, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos de lleno a la meditación, que está bastante interesante en este día, que la trae en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Bien, estimados hermanos, amigos, hoy día quiero hablar de un tema particular que tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué significa para Dios su iglesia. Es un punto que siempre me ha atraído y, bueno, por eso necesito que conversemos de él en esta tarde. El primer pasaje de la Sagrada Escritura nos habla, ¿no es cierto?, de esta situación tan particular que es, ¿qué significa, ¿no es cierto?, para Dios, su iglesia.
El primer pasaje es una cita bíblica del Cantar de los Cantares, donde Dios, en un lenguaje onírico, podemos colegir lo que significa para Dios su iglesia cuando declara lo siguiente. Dice en el capítulo 6, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente: 70 son las reinas, dice, 80 las concubinas y las doncellas sin cuento. Mas una sola es la paloma mía, la perfecta mía, única es su madre, escogida a la que la engendró. Vieron la doncella y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas la alabaron. De verdad que este estudio, bueno, siempre los lenguajes poéticos nos traen, digamos, una amplitud de conceptos que son interesantes de escuchar. Cuando dice que única es a su madre, indudablemente colegimos que es la iglesia de Dios, refiriéndose a la iglesia de Israel particularmente, porque Israel es la madre de la iglesia del nuevo pacto, ¿no es cierto? Dice que es escogida para ella, porque obviamente, aunque en la actualidad Israel no tenga el Espíritu Santo, indudablemente, ¿no es cierto?, que el hecho de que hablemos las mismas palabras y de los mismos términos bíblicos, indudablemente que se nota que hay una relación que solo Dios la ha permitido que exista, ¿no? Y hay otro pasaje que también me parece importante eh, ponerlo dentro de nuestra mente para conservarlo y para poder administrarlo en nuestra vida cotidiana. También en la literatura poética nos permite conocer el sentir de quien ha puesto a Dios en su vida, dónde debe estar. El texto dice, está por allá, bueno, el Salmo 42, los primeros versículos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estos dos términos bíblicos, estas dos situaciones que nos plantea la Sagrada Escritura, nos hacen ver, ¿no es cierto?, cuánto es para Dios su iglesia y cuánto es para el hombre Dios. Y nos invita también a poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto?, a entender, ¿no es cierto?, qué significa la iglesia para nosotros y entender qué significamos nosotros para Dios. El último trozo leído del Salmo 42 grafica con toda plenitud la característica más peculiar y distintiva del hombre sobre los demás seres vivientes, como lo es la necesidad de Dios, ya que desde las más remotas culturas se puede distinguir el rastro imborrable del instinto religioso de la humanidad. Este fenómeno tan singular, que hasta el día de hoy no ha logrado de ser descifrado por la ciencia, desdice categóricamente la propuesta de la teoría de la evolución. Se sabe a ciencia cierta que no existe dentro del reino animal alguna especie que tenga esa facultad de la cual pueda haberla heredado el hombre en un proceso evolutivo. De este instinto religioso congénito del ser humano surge la necesidad de la adoración como un cordón umbilical que une al Creador con su obra, la humanidad. Sírvanos esta metáfora para darnos cuenta de que así como este nexo de vida no nace desde el Hijo hacia la Madre, del mismo modo tampoco la adoración puede ser normada por el hombre para establecer una relación con Dios, sino por el contrario, ¿no es cierto? Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan cuán grande es su palabra, cuán grandes son sus leyes, y aquí es Dios quien está normando la forma de que el hombre tiene que relacionarse con él. Sin embargo, con el correr del tiempo y viendo las cosas que pasan a diario en la actualidad, nos podemos dar cuenta que la fe es un credo infructuoso. Millones de personas alrededor del mundo entero, profesando las más diferentes creencias, se inclinan a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero cuando mira uno los resultados, no puede menos que imaginar que algo anda mal, con Dios o con la religión. Es indudable que cada día la sociedad se está hundiendo más y más en el caos y la frustración, asolada por innumerables flagelos, como lo es
el hambre, la drogadicción, la delincuencia, las guerras, la corrupción y un sinnúmero de otras situaciones que agravan particularmente a los más desposeídos. ¿Puede el Dios de amor que planea la Sagrada Escritura ser diferente, ser indiferente al dolor de la humanidad? Por cierto que no. Pero cuando esto sucede, sería bueno investigar las causas. El profeta Isaías fue una persona que recibió todas las informaciones que nosotros queremos saber. Y aquí en el capítulo 59, en el verso primero dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Dios para dar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Aquí está la respuesta que a lo mejor muchas veces la hemos leído, muchas veces la hemos oído, porque esta es parte de las palabras que Dios le decía a Israel, siendo Israel el pueblo preferido de él, y contaba con todo su favor y con todo su amor, pero de pronto esa relación se quebró, pero no se quebró por Dios, se quebró por el hombre. Eh, eh, y esa situación, ¿no es cierto? Definitivamente se hizo sentir como que Dios los había olvidado, ¿no? Al mismo, a Dios, perdón, al profeta Isaías le correspondió, en plena decadencia del reino de Israel, testificar acerca de cómo fue que la nación equivocó su camino, generando una forma de adoración diferente a la que Dios había ordenado, frente a la cual, inspirado por el Espíritu Santo, Dios declara a través del profeta Isaías, diciendo, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Y cuál es el pecado? En vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Estas son palabras de Dios, que todos las debiéramos conocer y las debiéramos atender, ¿no? Así fue recordado por nuestro Señor Jesucristo, esta misma palabra de Isaías 8 siglos más tarde, reprendiendo a los maestros de aquel entonces por inducir al pueblo a que dejara sus caminos para ir tras lo que ellos creían que era la verdad. Es indudable que, ¿no es cierto?, la forma de adorar a Dios y la forma de relacionarse como sociedad, ¿no es cierto?, los dos principios que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto?, ya este pueblo ya lo había dejado en los días del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Del mismo modo, hoy, muchos predicadores repiten el mismo pregón para los actuales seguidores del cristianismo, a la par que practican nuevas formas de adoración que no guardan ninguna relación con la enseñanza bíblica. Comprende la sociedad moderna cuando enseña, por ejemplo, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, donde encontramos a Jesús hablando, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, hablando del reino de los cielos. Ahí nuestro Señor, a través de 7 diferentes parábolas, lo compara primero a la semilla sembrada, luego lo compara a un grano de mostaza y desde otra perspectiva lo compara a un hombre que se dedica a buscar perlas. ¿Enseñan los líderes religiosos hoy qué significan verdaderamente estas palabras de nuestro Señor Jesús? Al parecer era la misma sensación que preocupaba al Señor Jesucristo cuando hablaba con sus discípulos respecto a estas cosas. Porque cuando termina ese sermón, ¿no es cierto?, en el capítulo 13 de Mateo, él le dice a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y es como la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Hemos entendido verdaderamente el sentido de la vida espiritual que Dios quería a través de su Hijo que nosotros comprendiéramos? Situación que un día comprendió el pueblo de Israel, pero dejó atrás lo que te va a decir. ¿Cuántas veces en interminables y plañideros sermones oímos comentar estas parábolas? En otras tantas ocasiones hemos oído hablar del reino de los cielos. Sin embargo, sería interesante analizar el sentido contextual que se le da a estos términos en este capítulo. ¿Qué entendemos por el reino de los cielos?
En el ámbito religioso cristiano se dan dos interpretaciones para este principio. Una sería el espacio físico en el cielo preparado para que moren los hijos de Dios. ¿Dice esto la Sagrada Escritura? Una gran pregunta, ¿no? Otra explicación sería: el reino de los cielos es el gobierno de Dios que procede de ella. Entonces, eso también es una cosa que debemos es comprenderla, ¿no es cierto? Hay muchas iglesias esperando que el Señor los levante y se los lleve a su diestra, ¿no es cierto? Y vamos a ver de dónde surgió esa idea, porque de la Biblia no. Independiente del hecho cuál sea nuestra posición sobre cómo y dónde se reunirán los justos, podemos aceptar con validez estas posiciones dentro de un contexto determinado. El reino de los cielos puede circunstancialmente referirse al gobierno de Dios o al territorio donde vivirán los hijos de Dios. Pero entremos ahora al capítulo señalado y analicemos cada una de estas parábolas. La primera parábola la habla de alguien que salió a sembrar. Lo puntual aquí es mostrar cuál debe ser el rendimiento de la simiente. Ese es el asunto, ¿cierto? Aquí el rendimiento de la simiente, como más adelante lo explica el propio capítulo, depende del terreno donde fue esparcida. Esta indudablemente es también nos manda una visión espiritual. Cómo la gente está recibiendo verdaderamente la doctrina del pueblo de Dios, la enseñanza de Dios, y qué fruto está sacando. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que el cristianismo en el mundo superamos los 2.400 millones de personas, ¿cuál es el resultado de esto? El mundo hoy día no es feliz, no está bajo la misericordia de Dios, ¿no? Esto es una cosa que no podemos olvidarla bajo ningún punto de vista. No hay discusión al decir que cuando se está hablando de la simiente, se está aludiendo a la palabra de Dios. Y por ende, el terreno sería el corazón de los oyentes. Este es el tema central de la primera parábola. Veamos la segunda parábola, que está en este mismo capítulo, ¿no es cierto? Que dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra la buena simiente en su campo. Nuevamente, el tema de la segunda parábola tiene que ver con la divulgación de la palabra de Dios, la doctrina verdadera. Esta vez comprometida con la simiente de la cizaña. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que iban a crecer juntas y que no había una provisión de esto. Sin embargo, iba a llegar un tiempo en que la cizaña iba a ser inapelablemente retirada de donde estaba la simiente verdadera. Y eso es indudablemente una visión futurista de lo que va a pasar en la sociedad. Cuando muchas personas se presenten delante de Dios autoalabándose de la gran obra que hicieron por su causa en la tierra, sin embargo Él le dirá: no os conozco, apartados de mí, obra de iniquidad, ¿no? La tercera parábola compara el reino de los cielos con un grano de mostaza que, tomándolo alguno, lo siembra en el campo, y siendo la más pequeña de todas las simientes, llegará un día a ser el más grande de todos los árboles del bosque. En una primera lectura, esta parábola, al parecer, cuando habla del reino de Dios, el reino del cielo, se está refiriendo al lugar donde irán los justos. Sin embargo, cabe preguntarte: ¿por qué se podría decir que este es el lugar más pequeño de todos los lugares? O sea, ahí el texto anterior decía, ¿no es cierto?, que la mostaza era la semilla más pequeña de todas las semillas, indudablemente refiriéndose al reino de Dios. Pero ¿por qué podemos decir que este es el lugar más pequeño de todos los lugares? Esto no puede ser una interpretación correcta. Mucho más incorrecto sería suponer que aquí se está refiriendo al gobierno de Dios, que difícilmente alguien pueda pensar que el gobierno de Dios sea el más chico de todos los gobiernos del mundo. Entonces, nuevamente, debemos concluir que el grano de mostaza, como la pequeña simiente, tiene que ver con la palabra de Dios, desde el punto de vista de la importancia que le confiere a la humanidad. Sin lugar a duda, el mundo no está interesado en la Biblia, y si miramos el estado de la cristiandad en general, nos daremos cuenta que aún los que se dicen cristianos no dan a esta la importancia que se merece. Ha llegado a tanto el punto, ¿no es cierto?,
de que Dios, teniendo dos episodios en su relación con la humanidad importante, lo que nosotros hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, o del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Siendo él el autor, hablando muchas palabras, ¿no es cierto?, de lo futurista que toda la revelación de Dios. Hay personas que dicen que en esta etapa el Antiguo Testamento no tiene absolutamente nada que ver. Eso es una cosa que la vamos a tener que ver en algún momento, ¿no es cierto? Sin embargo, si cae esta en algún corazón, la palabra de Dios, si cae en algún corazón piadoso, el pequeño grano de mostaza, ¿no es cierto?, y logra fructificar al 100%, lo llevará a alturas tales de ser un día a la semejanza de nuestro propio Dios. Eso es lo que dice su palabra. Vamos a armarle. Dice en 1 Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Hoy día no sabemos dónde vamos, pero sabemos, ¿no es cierto?, que va a llegar el momento en que seremos nosotros semejantes a Dios, ¿no es cierto? El asunto principal es poder darnos cuenta que solo una parábola de este capítulo nos trata de la atención que debemos poner a la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios como tema central. Ahora bien, para aclarar lo relativo al tema que nos preocupa, veamos la parábola que aparece en el versículo 33 del capítulo 13 de Mateo, que aquí resume todo lo que Dios quería, que nuestro Señor Jesucristo quería explicar. Aquí se compara el reino de los cielos a la levadura, que es puesta por una mujer en 3 medidas de harina. Como la misma escritura nos señalan, este relato es una escritura que representan en esta figura literaria. Está claro que en particular, en este particular caso, la levadura representa el conocimiento de la verdad. Aunque la levadura era prohibida en las cosas de Dios, pero aquí la usa nuestro Señor Jesucristo y no podemos recriminarla. La levadura representa el conocimiento de la verdad. Cuando toma la mujer representa la iglesia, indudablemente. La levadura representa el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces, en diferentes partes de las escrituras encontramos que la iglesia es representada por una mujer, de modo que es correcto pensar que la mujer que tiene la levadura es la iglesia, que posee el conocimiento de la verdad. Finalmente, las 3 medidas de harina donde la mujer pone la levadura representa las 3 diferentes épocas y grupos sociales donde la iglesia le ha correspondido convivir y testificar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en una carta a los hebreos, refiriéndose a la necesidad de luchar por la santificación, explica que han alcanzado el llamado de Dios, la sociedad ha alcanzado el llamado de Dios a través del imperio de la gracia, que aún habiendo sido ingerido al pueblo de Dios, nuestro compromiso es superior al pacto de Dios que hizo con Israel. ¿Por qué? Simplemente porque para que nosotros pudiésemos conocer hoy esta verdad, fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Entonces, no podemos olvidar estas cosas, ¿no es cierto? La responsabilidad que tenemos ahora es más grande que la responsabilidad que tenía Israel, ¿no es cierto?, para con Dios. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo nos abrió el camino para integrarnos a la Jerusalén celestial, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación del primogénito. Entonces, aquí ya estamos hablando de cosas. Estamos hablando de una parte, ¿no es cierto?, una porción de harina con levadura, que la Biblia la llama la congregación del primogénito. Esta es una revelación demasiado importante para no considerarla y que lamentable ha sido obviada por el mundo cristiano en general. La iglesia de Dios vivo ha existido siempre. Se inició con la congregación de los primogénitos y fueron parte de ella todos los santos hombres que vivieron desde Adán a Abraham. Esto significa del año 0 hasta el año 2048, cuando Abraham hizo el pacto con Dios. Imagínense ustedes, esa es la primera medida de harina. La palabra de Dios la llama la congregación
de los primogénitos. Es diferente a Israel. No hay entonces capítulos de la Sagrada Escritura cuando hablan de la congregación de los primogénitos, ¿no es cierto? Una forma de ley, una forma de que nos explique qué es lo que hacían ellos. Solamente en el capítulo 25 del libro de Génesis dice, Abraham guardó estatutos, mandamientos y ley, pero no nos explica nada más al respecto. Entonces ahí nosotros entendemos que había una forma de vivir, ¿no es cierto?, que no era en ese tiempo, más de 2000 años, más de 20 siglos, no fue abierta a la comunidad mundial, no la íbamos a conocer. Dice, entonces, dice, esta pues es la primera medida de harina. Luego, con Abraham y a través del pacto de la circuncisión, Dios separa los tiempos y abre una puerta por donde deberán entrar quienes quieran ser sus hijos, conformando de este modo la nación de Israel, que fue para Dios la congregación del desierto. Ustedes lo pueden leer ese en el capítulo 7, versículo 38 del libro de los Hechos. Esta es la segunda medida de harina. Finalmente, consumada ya la incredulidad de Israel, el propio Señor Jesucristo los denuncia, ¿no es cierto? Como dice la palabra, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley para redimir a lo que no teníamos conocimiento, ni jamás habíamos guardado un mandamiento de Dios, ¿no es cierto? Es aquí el reino de los cielos. Se decía de nuestro Señor Jesucristo, es aquí el reino del cielo. Es aquí que el reino de los cielos será quitado de vosotros, Dios hablando de Israel, y será dado a gente que haga frutos de él. Mateo 21, 43. Eso debía ser la tercera medida de harina, ¿cierto? Entonces, la primera era la congregación de los primogénitos desde Adán a Abraham, después de Abraham, ¿no es cierto?, hasta la institución de la nación de Israel, la segunda medida de harina, y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el tiempo del fin, es la tercera medida de harina. La pregunta que hay que hacerse frente a esto, ¿era diferente el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios respecto a la adoración en una y otra época? Bueno, la primera no la conocemos, la segunda es clara. La tercera entra con ese gran terremoto que significó para el mundo judío particularmente, ¿no es cierto?, la muerte del Señor Jesucristo. Y esto es lo que la sociedad no conoce hoy día, o no la quiere conocer. Por eso nuestro interés, ¿no es cierto?, es predicar, dar a conocer, lo haremos Dios mediante en otro capítulo, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con toda la parafernalia, podemos de esa manera, que ya en el tiempo de los fariseos significaba el templo, la ley de Dios? ¿Qué pasó? Y eso es lo que nos enseña la Biblia. La adoración a través del tiempo, que la ley de Dios fue, es y será la columna vertebral de la religión, es un asunto indiscutible. En cada acción que el hombre emprenda para acercarse a Dios, la va a encontrar a su paso. Los enseñadores actuales, que tanto predican contra el pecado, sin embargo, aún no logran descifrar el concepto del pecado que nos entrega la Sagrada Escritura. Pero si aceptamos que la palabra de Dios es la palabra de verdad, entonces debemos comprender lo que escribió Juan, esa primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, cuando le decía al hermano, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pues esta es la definición de pecado que Dios enseña en su palabra. Desde esta premisa podemos decir que la imperante necesidad de dejar de pecar, simplemente dejar de transgredir la ley de Dios. ¿Qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y si nosotros amamos a Dios y queremos ser sus hijos, debemos dejar de transgredir la ley de Dios. Pero ¿cuál es la forma de la ley? Entonces, ese es el punto que vamos a preocuparnos en nuestro capítulo, ¿no? La diversidad de formas y contradicciones de la litúrgica en el mundo cristiano moderno, como asimismo la diversidad de grupos existentes, echan de ver el desconocimiento absoluto de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Cuando ustedes ven, me parece el capítulo Juan dice, porque yo quiero que ustedes sean una cosa, como yo en Dios y Dios en mí somos una cosa, así también ustedes sean en nosotros una sola cosa. Pero podemos decir que eso acontece, ¿no es cierto?, el grupo más grande del cristianismo moderno en la Iglesia Católica, que ellos mandan y invitan,
y obligan a una forma de hacer que no tiene que ver con la palabra de Dios, y muchas personas la siguen y muchas personas la siguen haciendo alguna diferencia. Pero eso no es lo que Dios dejó escrito, ¿no? Bajo estas condiciones, entonces, resulta importante entender la recomendación del profeta Jeremías y detenernos nuestra vida en un momento para inquirir sobre la certidumbre de la fe que procesamos. Cuando el profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16, dice, eh, respecto a nuestra forma de adorar, concuerda con aquella parte de la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí. Sobre el monte Sinaí dice, descendiste y hablaste con ellos del cielo y le diste leyes buenas, mandamientos y estatutos rectos. Entonces, ¿cómo puede decir el hombre que son malos? Y entonces se estableció la verdadera forma, ¿no es cierto?, de cómo adorar a Dios. Al leer en la Biblia, forma superficial, encontramos la declaración pública de la ley de Dios a partir del asentamiento en el Sinaí del pueblo de Israel. Sin embargo, al entender las definiciones que nos dan las escrituras del concepto, nos damos cuenta que a través de la historia de la humanidad, la iglesia de Dios vive etapas bien definidas, pues cada una de ellas está marcada por periodos determinados de la ley de Dios. La presencia tácita de la ley la encontramos sin dificultad en los 11 primeros capítulos del Génesis. Esto es la historia de los primeros 2000 años de la humanidad. Y la congregación de los primogénitos es un relato bíblico desde Adán hasta Abraham. Lo fundamental del asunto ahora es poder verificar en la Sagrada Escritura la existencia de la ley de Dios durante el primer periodo de la historia de la humanidad. De nuestro estudio hemos dado a llamar a la época que existió la congregación de los primogénitos el periodo tácito de la ley, porque aunque no se encuentra la Sagrada Escritura durante este periodo, durante esta etapa, algún relato de alguna promulgación de ley, diferentes escrituras plantean situaciones que avalan la existencia, de modo que, ¿cómo podemos aplicar, por ejemplo, la condena de Caín si no había un mandamiento que dijera no matarás? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que esa ley estaba y ellos la conocían. Bajo esta premisa, concurrieron Abel y Caín con ofrenda delante de Dios. Si tal ordenamiento no se había revelado, ¿por qué lo hicieron? Ahí está diciendo la palabra de Dios que ellos tenían el conocimiento. Entonces, disipando cualquier duda, estos dos ejemplos hacen notoria la gran característica de este periodo en que la revelación de Dios está declarada oralmente por Dios. No hay un texto escrito al respecto, pero existía, porque si no, no hubiese existido el pecado, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, también a Adán instruido por Dios, vivió con él en el paraíso y murió a los 930 años, lo que significa que sobrevivió hasta la séptima generación, siendo contemporáneo de Matusalén durante 243 años. Por su parte, Matusalén, que alcanzó a vivir 969 años según el registro bíblico, acompañó a Noé durante 600 años y alcanzó a compartir con Sem, su nieto, durante 98 años. Conclusiones respecto a las informaciones que tenemos en la Sagrada Escritura. Sem, a su vez, después del diluvio, luego de engendrar a Arfaxad, vivió 502 años, es decir, sobrevivió a la muerte de Abraham, debió haber compartido con Isaac durante un largo periodo de vida. Hoy todo esto demuestra una cosa importante para nosotros, que la transmisión de la verdad está guardada de generación en generación en la longevidad de los hombres elegidos por Dios. Durante este periodo, sin embargo, las escrituras no muestran alguna declaración específica o un ordenamiento sistemático respecto a la forma de oración, pero que la había, indudablemente que la había. No es sino hasta el segundo periodo de la ley, vamos a decir hasta el año 2477, contado desde el principio del mundo para adelante, no aparece ninguna forma de ley en la Sagrada Escritura. En el tiempo de Israel, como la congregación del desierto, cuando entramos al reglamento del culto de adoración, en Levítico 23, 1 al 4, instituido por Dios en el monte Sinaí, inserto en el libro de la ley por orden de Dios,
conociendo esto a través de la Sagrada Escritura, cómo es la verdadera la adoración, no podemos dar perfecta cuenta de la existencia específica de una forma de culto de adoración, desde Abraham adelante. Entonces, estimados hermanos, en estos mismos siglos que tuvieron primero Dios con Lot, por poner ejemplo, estuvieron luego con Abraham, y aquí hay una cosa importante, ¿no es cierto? Que no tenemos mayores informaciones, pero cuando dice la palabra de Dios que en algún momento, ¿no es cierto? Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, dice que él les ofreció pan, ¿no es cierto? Sin levadura. Eso está en Génesis capítulo 19, 1 al 3. ¿Por qué le ofreció pan sin levadura? Era por lo que tenían. Y aquí nosotros tenemos que ver otra cosa. ¿Quién era más grande delante de Dios? ¿Lot o Abraham? Porque luego estuvieron con Abraham y aquí no se les ofreció a ellos panes sin levadura. Sin lugar a duda, porque no era la fecha pertinente como en la primera cita. Entonces, la fecha pertinente de la Pascua y los ácimos, que indudablemente no es parecido a lo que Dios entregó, lo que se está viendo ahora. Ahora bien, la manifestación de Dios en lengua de fuego, a la semejanza de la manifestación de Pentecostés, cuando moraba Abraham en Manré, es otro ejemplo ilustrativo de cómo lo es la forma de vida que adoptó Abraham luego de recibir el llamado a Dios, como la describe el apóstol Pablo, cuando dice ahí, hoy por la fe, Abraham vivió en la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en cabañas, como Isaac y Jacob. Naturalmente no podemos dejar de referirnos a la santificación de los días santos por parte de la verdadera adoración durante el primer periodo de la ley, pues hay antecedentes bíblicos al respecto para determinar que esto es una verdad absolutamente indiscutible. Hoy, como nos muestra la palabra de Dios con claridad, la existencia de la ley de Dios, de una forma de vivir los hijos de Dios, de una forma de acercarse a Él, de una forma de adorar, ¿no es cierto? Desde el comienzo de la vida del hombre hasta el momento de la revelación universal en el monte Sinaí, siempre estaba presente una forma de adoración. El segundo periodo de la ley, esta nueva etapa de la historia de la relación de la humanidad con Dios, comienza con el pacto de la circuncisión y termina con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el Rey. Este, a su vez, es el periodo de la nación de Israel como congregación de Dios. Abraham es naturalmente precursor de la nación, toda vez que la circuncisión es la señal física de la ciudadanía israelí, y él es el primer circuncidado. Hoy, de acuerdo a la promesa que encerró el pacto de la circuncisión, el nombre de Abraham será engrandecido en toda la tierra. Una nación, un conjunto de naciones saldría de sus lomos, y finalmente termina que la simiente de Abraham serían benditas todas las generaciones de la tierra. ¿Cómo no recordarnos de estas cosas, no es cierto? Pero ¿cuál es lo puntual de esto, no es cierto? Que siempre hubo un grupo de hombres, se llamó la congregación de los primogénitos, se llamó la nación de Israel, se llamó la iglesia del nuevo pacto. Indudablemente partió por la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Indudablemente que son momentos en que Dios está actuando sobre un grupo de personas para que comprendan lo que es su absoluta verdad. Hoy día, la verdad está diseminada en la forma que las personas le han querido dar. Hay un texto que nosotros siempre estamos citando, ese que de Pablo, cuando él dice, ¿no sabéis que a quien vosotros presentáis vuestro puerco para servirle? ¿Sois siervos de esos? Y aquí es donde tenemos esta confusión, estimado hermano. ¿Quién está marcando? ¿Quién está marcando? ¿Quién está ordenando? ¿Quién dio forma a la adoración que hace todo el mundo cristiano ahora? Indudablemente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? ¿Cómo se genera la Iglesia Católica? ¿Cuáles fueron sus...? Ahí está la historia. Nosotros no tenemos que inventar cosas, ni tratar de decir cosas a la manera nuestra. Le estamos hablando lo que dice la Biblia, le estamos explicando lo que dice. Usted puede comprobarla, lo que dice la historia, ¿no es cierto? Ahí está, patética la vida de la nación de Israel, expuesta por ellos mismos, sus caídas, sus pecados, está la existencia de nuestro Señor Jesucristo, con esas tan grandes palabras.
no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que se termine el cielo, se termine la tierra, ni una jota de la ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Pero por qué te dice eso? Porque simplemente la ley, ¿no es cierto?, tiene una forma del plan de salvación de Dios. Y por eso es que tenemos que conocer la profundidad y el propósito nuestro es aprender, ¿no es cierto?, lo que se cree ahora de la ley, compararlo con lo que dice la Sagrada Escritura y que cada uno tome su decisión. El Dios de paz les bendiga. Esta es una palabra, indudablemente un mensaje que no acomoda a todas las personas, porque han sido enseñadas en otras cosas, ¿no es cierto? Y aquí le estamos quitando la mascarilla a personas inocentes tal vez. Yo creo que no todos los predicadores, no creo que todos los pastores sirvan esto de mal corazón, pero no entienden esta cosa que es proverbial. ¿A qué le está usted obedeciendo? La intención de la iglesia es que le obedezcamos a Dios. Y como la intención de la iglesia es que le obedezcamos a Dios, si nosotros estamos equivocados, por favor, ayúdenos, enséñenos la verdad, pruébenos que estamos equivocados a través de la palabra de Dios. Esto no es una lucha de fuerza, ¿quién contra quién?, sino es la lucha de los hijos de Dios por llegar a hacer la voluntad de Dios y por oír un día de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando diga, venid benditos de mi Padre, nos diga a nosotros, y usted oiga esa palabra, estimado hermano, tenga la oportunidad de oírla y no vaya a ser defraudado, porque todas las personas que viven otra forma de religión indudablemente no lo hacen de mala voluntad, lo hacen porque desconocen la verdad. Pero estamos en el momento. El mundo se está derrumbando, la sociedad se está derrumbando. No hay forma de parar lo que se nos viene encima, ¿no es cierto? Pero hay una salida. Dios es la salida. Yo soy el camino, la verdad es la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que Dios de paz le bendiga. Bien, estimados oyentes, auditores, sin duda nuestro pastor recorrió alrededor casi 4000 años, y eso que nos falta todavía, toda la era del nuevo pacto. Indudablemente es un recordatorio importante ver el periodo de la iglesia en estas tres etapas y ver también la ley precisamente a través de todo este tiempo, cómo ha estado presente, nos marca una sola dirección. No hay un antes ni un después, hay una sola iglesia, pese a que está en estos tres tiempos, pero la iglesia, su mandamiento y su ley está presente desde el principio y va a estar presente hasta el fin de los tiempos. Que la paz de Dios sea con nuestro pastor, con todas las personas que nos escucharon, y vamos a invitar también a nuestro pastor que se pueda despedir de todos los que lo escucharon. Pastor, que Dios lo bendiga. Quiero decirle, estimado hermano, el día más feliz de mi vida va a ser cuando empieza la pregunta de ustedes.
cuando nos puedan enseñar el camino que debemos seguir. Porque la verdad de las cosas es que acá no hay otro interés. Hay interés en que lleguemos al camino de la salvación juntas, ¿no es cierto? Y oigamos esas palabras que ya las repetí, ¿no es cierto? Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Dios te lo bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl es nuestra dirección en internet. Ya hemos dado también los lugares donde nos reunimos: San Rosendo, Balmaceda 17, Yungay 036, Región Metropolitana El Monte. Nos puede encontrar todo el día desde las 11 de la mañana en adelante si quiere conversar con nosotros. También puede ver nuestros hermanos en Longaví y también así en Concepción, en Lomas Coloradas, cerca de Concepción. Y ahí puede también visitarlos a ellos, que es un lugar donde también se adora a Dios. Que la paz de Dios los acompañe y tengamos una hermosa semana y nos podamos volver a reunir en una próxima oportunidad en su programa La Luz de la Verdad, que ya llevamos tantos años a la luz de la palabra de Dios y también acompañándolo a cada uno de ustedes. Que el Señor de paz les bendiga y tengan una hermosa semana. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.